Bien, bueno, pues ya está por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada. ¿Sale? Bueno, déjenme les comparto mi pantalla. Bien, bueno, pues entonces ahorita en sus dispositivos está visualizándose lo que es el programa temático de la materia de sistemas de manufactura. Estamos trabajando ya con la unidad número 2, ya lo tenemos abordado este tema desde la semana pasada, cuando empezamos a trabajar con la caracterización de las operaciones de manufactura y su impacto en el diseño del sistema. ¿Verdad? Este tema lo vimos la semana pasada e incluso estuvimos trabajando en la semana, espero que sí haya sido, estuvimos trabajando con la caracterización de las operaciones de manufactura en un sistema de manufactura individualizado o personalizado. Yo creo que el concepto es más correcto decir personalizado porque a cada uno de ustedes les tocó un sistema de manufactura distinto. Entonces, la idea, en base a la explicación en la clase pasada, era caracterizar mediante un cuadro sinóptico un sistema de manufactura identificando las operaciones en tres grandes grupos, bueno, en tres grandes grupos de operaciones de manufactura, que serían operaciones de formado, operaciones de realzado de propiedades y operaciones de superficie. Y si traía por ahí extra algún tipo de operaciones de ensamble, pues también incluirlas, ¿no? Entonces, esa liga se encuentra por aquí en la plataforma. Vamos a ver. Aquí en esta parte, ¿no? Donde está liga para subir tu cuadro sinóptico y pues ahí venía una lista de videos, ¿no? Entonces, vamos a darle un rápido scan, así para ver cómo les fue. Ayer estuve trabajando un poquitillo con una compañera de ustedes. Vamos a ver qué tal le quedó su cuadro sinóptico. Y aquí está, ¿no? Es el sistema de manufactura de navajas de afeitar. Entonces aquí la compañera Laura nos hizo favor de identificar de las operaciones de manufactura para navajas de afeitar, identificó como operaciones de formado una de troquelado, perfecto, porque el troquelado es una operación de formado. También identificó por aquí una operación de remoción de material, ¿sí? Que pasa por una máquina para eliminar la rebaba, perfecto. Todas las operaciones de remoción de material tienen que ver con operaciones de formado. Y luego en los procesos de realzado de propiedades puso por aquí este proceso de templado. Se calientan las preformas a 1100 grados durante 30 segundos. Perfecto. Este es un proceso de tratamiento térmico. Perfecto. Es proceso de realzado de propiedades. Dice, y se meten a una cámara de refrigeración por 20 segundos a 50 grados bajo cero para endurecer el metal. Perfecto. También esto es un proceso de, de realzado de propiedades para hacerlo más duro. Y dice, se vuelven a calentar durante 20 segundos una vez que se han endurecido para evitar la fragilidad o lo quebradizo de la navaja, ¿verdad? Porque si la dejaras así, se volverían muy quebradizas, entonces hay que recalentarlas durante 20 segundos. Seguramente este proceso ha de ser un proceso de revenido. Y luego viene por aquí un proceso de esmerilado. Dice, las hojas se convierten en cuchillas y se introducen en una máquina de esmerilado y pulido. Aquí, Laura, no sé muy bien, tendría yo que ver el video otra vez, pero casi estoy seguro que este proceso de esmerilado no va aquí, no es de realzado de propiedades. Este proceso de esmerilado debe de ir acá en operaciones de mejora de superficie. ¿Por qué? Porque un esmerilado es para que no queden, pues sí, para que no quede chata, pues, el filo, sino que quede, pues sí, como dice aquí, las hojas se convierten en cuchillas, entonces posiblemente sea un proceso de mejora de superficie o y quizás hasta deformado, porque se le quitan, por ejemplo, un poquito de material exactamente en donde va el filo para que quede como cuchilla, pero te digo, lo checaré en su momento.
Vientos. Y por aquí tenemos operaciones de mejora de superficie, el proceso de lavado, perfecto. Sí, se sumergen en aceite orgánico durante media hora para la protección contra la corrosión. Se lavan con disolvente para eliminar los contaminantes. Bueno, aquí en esta parte tendría que checar esta sumersión en aceite orgánico para protegerlo contra la corrosión, ver qué tipo de capa le deja para que proteja contra la corrosión, pero seguramente sí es una operación de superficie. Pintado, perfecto. Revestimiento, después de ok, y cocción. Se cuecen durante 20 minutos a 350 grados. Bueno, habría que ver este proceso de cocción, por qué se cuecen, si es para mejorar su apariencia física o si es para realzar sus propiedades. Y por último, las pruebas de inspección. Sale que son calidad del esmerilado, control de calidad y el proceso de empaquetado. Sí, en lo general se ve bien. Nomás tengo dudas en este del proceso de cocción y tengo dudas en este proceso de esmerilado. Sí, pero de ahí en más todo se me hace más o menos bien ubicado. ¿Sale? Entonces así era la idea de este cuadro sinóptico. En el caso de Laura, pues lo hizo específicamente para navajas de afeitar, pero así lo deben de haber hecho cada uno de ustedes de acuerdo al sistema de manufactura que les haya tocado. Sí, entonces empezaré a calificarlo esta semana y si tengo alguna duda, pues ya me pongo en contacto con ustedes. Vientos, bueno, otro, este, otro caso, más dicho en otro caso, otro pendiente que pues tenía yo para este fin de semana, pues era la calificación o la evaluación de sus exámenes de la plataforma, del examen de la unidad número 1, porque también era otro de los pendientes que tenía por ahí en esa unidad. Entonces, bueno, pues me di a la tarea de revisar sus exámenes y estas son sus calificaciones. Ya revisadas, ¿eh? O sea, ya chequé que no hayan puesto acentos y que, bueno, que letras equivocadas y todo ese rollo, ya, o sea, ya califica todo eso, ya no hay mucho para dónde hacerse y entonces así es como están sus calificaciones, ¿sale? Entonces, entonces María Fernanda sacó un 40 de 100. Miriam Caldera, 75. Luis Eduardo Carmona, 90. Luis Ángel Carrillo, 90. José Manuel Casas Muñoz, 100. Mis felicitaciones, señor Casas. Excelente desempeño. 5 estrellitas. Felicidades, gracias. Mariana de Anda, 80. Eloísa Esparza, 75. Luis Enrique Flores, 80. Edith Natalí Gallegos, 85. Jesús Daniel Gallegos, 70. Isidoro Gallegos, 95. Manuel García, 65. Antonio de Jesús Vázquez, 90. Oliver Martínez, 90. Laura Náñez de la Torre, 90. Ana María Puentes Castro, 75. Ana Carolina Ramos, 90. Esmeralda Robles Camacho, 80. Mayrani Guadalupe Santos, 55. Rosario Talavera, 65. Verónica Talavera, 60. Luis Alfredo Torres, 50. José Eduardo Vázquez, 85. Cintia Zambrano, 65. Y María Ivette Zamora, 100. Mis felicitaciones también para usted, María. Felicidades, excelente desempeño. 5 estrellitas. Felicidades. Y así es, chicos, así es sus calificaciones arrojadas por el sistema en el examen de 20 preguntas realizado por ustedes la semana antepasada. ¿Sí? Entonces, no es la calificación final, es exclusivamente el examen. Entonces, les voy a poner un ejemplo sobre más o menos, por ejemplo, el caso de María Fernanda, que tiene un 40. Vamos a ver. Si ustedes ven por ahí en un documento que hicimos, que les mostré alguna vez, que se llama que la instrumentación y que decía específicamente la unidad número 1, el examen tiene un peso del 60%, es decir, no es el 100% de la calificación, sino el examen solamente tiene un peso de 60%, ¿sale? Entonces, si el examen vale 60%, vamos a ver, aquí está. 60% y por ejemplo la compañera María Fernanda sacó un 40, entonces 4 por 6, que vale el examen 60%, 4 por 6, 24.
O sea, tan solo por el puro examen, Fernanda tendría 24 puntos. ¿Sale? Ahora, ¿cuánto valen los mapas conceptuales? Porque son dos mapas conceptuales. Si se acuerdan, uno de ellos fue el que hicimos de manera colaborativa. ¿Se acuerdan cuando hicimos el del toyotismo y el fordismo y todos esos, ¿verdad? Que los hicimos en un mapa colaborativo? Y luego hicimos después otro mapa, perdón, que fue el mapa conceptual complementario, que vale también otro 20%, es decir, de los dos valdrían estos 40%. Vamos a suponer que la compañera Fernanda tiene los dos, entonces se gana estos 40 puntos, ¿sí? Más los 24 puntos que tuvo por su examen serían 40 y 24, 64 de calificación final, siempre y cuando tuviera pues sus mapas conceptuales bien y que se obtuviera sus 40 puntos. Entonces, para Fernanda, con este 40 no le serviría para aprobar la unidad número 1. Es decir, Fernanda, necesariamente tendrías que hacer el examen de recuperación de la unidad número 1. Pero, por ejemplo, vamos a suponer un caso como el de la compañera Mayrani. Mayrani sacó un 55. Entonces, si multiplicamos ese 55 por 0.6 que vale el examen, tendría 33 puntos de calificación por el puro examen, 33 puntos. Pero si entregaste tus mapas conceptuales o si tienes el 100 ahí en el mapa conceptual que trabajamos de manera colaborativa y además tienes tu mapa complementario, el que hicimos en la herramienta esta de Google Us, y lo tienes completo y bien, y tienes tus 40 puntos, entonces 40 puntos más los 33 que tienes del examen sería 73 de calificación. Entonces, en tu caso, si te digo, si tienes bien esos mapas conceptuales, sí alcanzarías a pasar con un 73. ¿Sí? Entonces, para que más o menos vayan haciendo sus cuentas sobre cómo saldrían en esta unidad número 1. A mí en lo personal solamente me falta echarme un clavado en calificar estos mapas que me faltan, los de mapas conceptuales complementarios. Es lo único que me falta de calificar, pero sería algo relativamente rápido. Entonces, denme chance esta semana de terminar de calificar estos mapas, por ejemplo, el de su compañera Miriam Caldera. Entonces ya me echo un clavado para ver si está más o menos completo. Checo que haya puesto todos los puntos que les indiqué, sobre todo aquí en niveles de automatización, que eran los que me faltaban de desarrollar, y aquí en los sistemas computacionales, sí, que eran todos los que me faltaban también de completar, y checo que esté todo lo demás, ¿sí? Entonces, en el caso de su compañera Miriam, se ve completo, se ve bien el mapa, entonces, pues ya, ella tendría un 100 en este mapa. Y si todos los demás están así como el de Miriam, pues ya, por ejemplo, el caso de Miriam tiene un 100 en este mapa. Miriam Caldera, aquí está. Tiene bueno, no veo, no he calificado su mapa conceptual de que hicimos todos de manera colaborativa, pero supongo que está bien. Entonces, tiene sus 40 puntos por los mapas conceptuales. ¿Y cuánto sacó ella en el examen? Vamos a ver. Ella sacó 75. Entonces, el caso de Miriam Caldera tendríamos 75 por 0.6, daría 45 puntos del examen, más los 40 puntos por los mapas conceptuales, tendría un 85 de calificación en la unidad número 1. Así más o menos, ¿sale? Entonces, pues así es el panorama, chicos, de la unidad número 1, y pues ya, les digo, ya nada más es hacer promedios y terminar con esta unidad, y ya nomás me pondría de acuerdo con aquellos que no alcancen calificación, qué día quisieran su examen de regularización para que se regularicen en esa unidad y no dejarlo hasta el final, porque después se hace muy pesado tanto para ustedes como para mí estar haciendo exámenes hasta el final. Entonces, así es el panorama. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo claro? Como el agua de horchata. Todo claro, profe.
Profe, creo que no vi nada más mi calificación, pero no estoy seguro. Es que cuando yo me metí me mandaba con el institucional, pero me registré con el personal porque es con el que... Ah, no, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Noventota, Sí. presumidillo. Me gusta No, presumir, profe. ¿Qué es que escuché que querías? dijo Antonio de Jesús Vázquez Me equivoqué. y dije, no sé si era otro o yo. Es Otro que se llama... Toño. Sí, dije, no sé. No, sí eres Ah, tú, Antonio gracias. López Noventota. Felicidades, también no es una calificación baja, está decente. Me Entonces, esforcé. sí, te esforzaste, amigo, felicidades. Ojalá y así sea a lo largo de las unidades restantes. Bueno, sale pues entonces, pues con eso y un jarro de atole tendríamos para finalizar con esta unidad número uno. Y pues nada, ¿no? Continuamos con lo que sigue en nuestro plan o en nuestro programa temático. ¿Verdad? Entonces, la unidad número dos, y específicamente el tema 2.2, que es el que nos ocupa el día de hoy, habla sobre las características de los indicadores métricos, métricos financieros y métricos de procesos. Entonces, ya ven que en la tarea de la semana pasada o esta que acaba de terminar, la idea era que ustedes caracterizaran un sistema de manufactura y que en base a esa caracterización pudieran ustedes como futuros ingenieros industriales saber ante cada producto, ¿sí? Ante cada producto eh, específico, saber específicamente, válgase la redundancia, qué tipo de máquinas y qué tipo de procesos se ocuparían, ¿verdad? Es decir, en base incluso hasta con un análisis morfológico de la pieza, por ejemplo, si es rotacional o no rotacional, más o menos qué tipo de máquinas se ocuparían para el proceso. Esa era la idea de la caracterización, ¿sí? Para que ustedes en un futuro, cuando sean poderosos ingenieros industriales y que una de sus funciones sea arrancar un sistema de manufactura y que les digan, ok, vamos a fabricar tablets, ok, bueno, voy a caracterizar este, obviamente en base a la literatura, a caracterizar un sistema de manufactura para tablets y poder saber cómo se va armando, qué tipos de procesos ocupas, procesos de ensamble, procesos de procesos físicos, químicos, rotacionales, no rotacionales, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea de una actividad como la que les encargué la semana pasada. Y entonces, chicos, siguiendo con esa lógica sobre caracterizar un sistema de manufactura desde el punto de vista técnico, ahora nos vamos a meter desde el punto de vista contable, bueno, no contable así de contabilidad, sino desde el punto de vista de números. Es decir, bueno, ya supe que necesito una roladora, ya supe que necesito una prensa, ya supe que necesito un torno, es decir, ya sé la parte técnica, ok. Ahora, Ahora vámonos a los números, ¿sí? Qué tantas máquinas ocupo o a qué velocidad debo de trabajarlas, ¿sale? O dónde, bueno, no como dónde acomodarlas, sino cuánto espacio necesito para poder, para poder sacar la producción que me están pidiendo o para saber si el sistema de manufactura que voy a arrancar es rentable, es costeable o no, ¿verdad? Entonces, para eso nos tenemos que meter a este tema, al tema de métricos, ¿sí? Y es que, bueno, el establecimiento de criterios de medición para saber si un sistema de manufactura es rentable o no, pues es una base para evaluarlo, ¿sí me explico? O sea, no puedes decir, no, pues el sistema de manufactura que diseñé está bien. Bueno, está bien en qué aspecto, o sea, estás cumpliendo con la eficiencia, estás cumpliendo con la productividad, estás cumpliendo con el scrum, estás cumpliendo con la calidad. Es decir, ¿a qué te refieres con bien? Entonces, para dejar de lado esa cuestión subjetiva, lo que tienes que hacer es establecer qué métricos te estarán dando una visión sobre ese estado del sistema de manufactura. Si el sistema de manufactura está bien diseñado o está bien operado o no, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de los métricos. Y es que
Y es que los métricos, chicos, responden a un esquema de una tríada que vimos alguna vez en control estadístico de la calidad, ¿se acuerdan? Que les decía que en cualquier sistema, incluyendo los sistemas de manufactura, una triada que se usa bastante es la triada medir, controlar y mejorar, ¿va? Entonces, primero, antes que nada, para saber si un sistema de manufactura está bien, bueno, pues lo primero es que tenemos que hacer es medir. ¿Medir qué cosas? Pues medir la variable de interés que nos ocupe. Entonces, primero medimos y luego ya una vez que medimos, checamos si nuestro sistema está controlado. ¿Sí me explico? Es decir, si se está obteniendo el número de piezas de manera constante o un día obtenemos cierta producción y otro día totalmente distinto, mucho menos o mucho más, qué sé yo. Entonces, ahí es donde entra este rollo de la triada. Primero mido y luego controlo y luego ya, entonces sí, hasta que el proceso lo tenga bien controladito, entonces sí ya empiezo a mejorar. Pero por lo pronto, lo primero que tienes que estar haciendo en un proceso es medir. Entonces, la primera de las cosas que yo les quiero mencionar es en sus respectivos trabajos, chicos, donde ustedes actualmente se desempeñen, si hay métricos, es decir, si hay mediciones, entonces tu empresa o el lugar en donde trabajas está interesada por un proceso de mejora o está interesada de perdido por un proceso de estabilidad. Es decir, que le interesa estar cumpliendo de manera constante con un indicador, ya sea porque te lo pida un cliente, te lo pida el gobierno del estado, te lo pida el corporativo, qué sé yo, o sea, pueden ser mucho las fuentes eh, pedidoras, si se puede manejar esa palabra, fuentes pedidoras de datos, de métricos, es decir, cómo está nuestra planta, cómo está nuestro sistema. Entonces, es importante que ustedes, como futuros ingenieros industriales y operadores de un sistema de manufactura o diseñadores de un sistema de manufactura, sepan o estén conscientes de la existencia de estos mentados métricos, ¿no? Entonces hay un material que está por ahí en la plataforma, todavía no lo habilito, pero lo habilitaré a la brevedad, que viene siendo este material, ¿no? Características de los indicadores métricos, métricos financieros y métricos de procesos. Entonces, bueno, antes de empezar con el tema de métrico, primero hay que relacionar otra palabra que es un indicador, ¿sí? Los indicadores son, como su nombre lo dice, nos indican, ¿sí? Nos indican el estado de una variable. Dice, profe Eduardo Carmona, solicita acceso de favor. A ver, un segundito porque no me ha alarmado por aquí mi sistema. Ahí está. Listo, ahí está ya, adentro, ¿sale? Entonces les decía que es importante saber esta palabra indicador porque como su nombre nos dice, nos indica cómo es el estado de una variable que estamos midiendo con respecto a un objetivo, ¿sale? Entonces, como su nombre lo dice, un indicador nos indica qué tanto nos estamos acercando al cumplimiento de un objetivo, o más bien, incluso, qué tan alejados estamos de ese objetivo, ¿sí? Eso es el indicador. Entonces, hay varios indicadores que nos pueden estar diciendo si cumplimos o no un objetivo. Es decir, no tiene que ser una relación uno a uno. Es decir, un indicador, un objetivo. No, puede ser que varios indicadores nos estén informando sobre el estado de cumplimiento de un objetivo, ¿sale? Entonces, ahorita vemos ejemplos más palpables, pero bueno, el otro concepto también pues es el de métrico como tal. Entonces, cuando utilizamos el término métrico o métrica, nos referimos a una medida numérica directa, ¿sí? Entonces, estamos hablando de números cuando nos referimos a una métrica. Y ese número pues representa un conjunto de datos que han sido analizados, han sido procesados y que una vez que han sido analizados o procesados nos dicen qué tan bien nos estamos acercando a un cumplimiento de un objetivo en base a una o más dimensiones. Y entonces hay varios indicadores o métricos
y les estaré cediendo la palabra a cada uno de ustedes, si así lo desean, si es que se familiarizan con algunos de los que les vaya platicando en su momento. Sí, voy a mencionarles los más importantes y luego ya ustedes dicen, pues sí se me hace conocido o no se me hace conocido. Bien, bueno, por ejemplo, uno de los más comunzotes, medidores o métricos, déjenme aceptar a otra persona que se está integrando. Les decía que uno de los métricos así más interesantones que se mide es la productividad, ¿sí? La productividad es un métrico importantísimo porque mide qué tan buen o qué tan bien estamos haciendo uso de los recursos contra la producción que estamos obteniendo, ¿sí? Es decir, eh, hagan de cuenta que la productividad es una relación de producción contra insumos, ¿sí? Es decir, cuánto estamos produciendo contra cuánto estamos usando para hacer esa producción. Por ejemplo, una lavandería, ¿sí? Vamos a suponer que echas a andar una lavandería. Y en una lavandería tú puedes por semana contabilizar tu producción. No, pues por ejemplo, en kilos, ¿no? Si lo pusieras en kilos, produje 20, no, 100 kilos de ropa lavada, sí, porque pues una de las maneras en que se contabiliza eso es por peso. Ya ves que llevas, no, pues quiero lavar este kilo de ropa o estos 3 kilos de ropa, ¿sale? Entonces, pues ya la contabilizas en kilos. Y eso lo comparas contra los insumos que usaste para lavar esos 100 kilos de ropa. Jabón, agua, bueno, horas hombre utilizadas para esa producción. Y entonces sacas toda tu suma de insumos y vamos a suponer que lo sacas en lana, ¿sí? Entonces tu producción, vamos a suponer que fueron 100 kilos de ropa y usaste 10 pesos, por poner un ejemplo, de insumos para lavar esos 100 kilos de ropa. Entonces, tu productividad sería 100 entre 10, sería 10, es decir, 10 kilos por cada peso de insumo, es decir, más o menos así es la relación, ¿verdad? Entonces esta indicación o este métrico de productividad, 10, por ejemplo, en este caso, 100 entre 10, te sirve para saber tu estado actual, pero es un métrico relativo, ¿sí? ¿A qué se refiere con que es un métrico relativo? Que te tienes que comparar, ¿sí? Te tienes que comparar, y una de las formas de compararte es contra ti mismo, ¿sí explico? Contra tu mismo desempeño, y puede ser temporal anual o temporal inmediato. Es decir, por ejemplo, es muy común medir la productividad de ahorita, por ejemplo, el mes de septiembre. ¿Cuál es nuestra productividad del mes de septiembre? ¿Contra cuánta productividad tuvimos en septiembre del año pasado? ¿Sí explico? Por ejemplo, si ahorita sacas, no sé, 100 kilos de ropa y usas 10 pesos para sacar esos 100 kilos de ropa, entonces tu productividad es de 10. Y te comparas contra septiembre del año pasado, y en septiembre del año pasado sacabas 90 kilos de producción con los 10 pesos de insumos, entonces tu productividad andaba por el orden de 9. Entonces 9 del año pasado contra 10 de este año, entonces quiere decir que tu productividad aumentó, ¿sale? Entonces light, estás siendo más productivo este año que el año pasado, comparando el mismo mes, ¿vale? Ahora, también es común encontrar este monitoreo de la productividad monitoreándose contra el año, bueno, contra el mes inmediato, es decir, por ejemplo, en agosto, cómo estaba nuestra productividad, ¿sí? Y ahora cómo estamos, y entonces haces lo mismo, ¿cuánto estábamos lavando en el caso de la lavandería? ¿Cuánto estábamos lavando el año pasado? El mes pasado, perdón, con los mismos insumos, y ahora cuánto estamos lavando este mes con los mismos insumos. Entonces haces una comparación de tu productividad y ya puedes encontrar si has sido más productivo o no de un mes a otro mes, ¿sí? Entonces la productividad es un indicador que nos mide qué también estamos haciendo uso de los recursos con respecto a la producción que estamos obteniendo, ¿sale? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
¿Por ahí alguien prendió su micrófono? ¿No? ¿Era falsa alarma? Ok, bueno, y entonces, chicos, les digo, una es compararse contra uno mismo, pero la otra, y es un poco más complicado, y ahí tiene que ver incluso a veces un tipo de espionaje industrial, que bueno, a veces es permisible si no afectas a quien te está proporcionando ese dato o tu competencia, pero también es bueno comparar tu productividad con respecto a la competencia, ¿sí explico? O sea, por ejemplo, yo tengo una productividad de 100 pantalones y para esos 100 pantalones estoy usando 10 pesos de insumos, ¿ok? ¿Cómo está tu competencia? ¿Sí? Si tu competencia está lavando 100 pantalones, pero está usando 5 pesos de insumos, entonces tu competencia está siendo más productiva. Tu competencia tendría una productividad de 20. Si explico 100 entre 5 serían 20. Entonces tu competencia está siendo más productiva y al ser más productiva, inherentemente es más rentable. No sé si me explico. Entonces, esa es otra forma de comparar tu productividad. ¿Qué tan bien o tan mal estás con respecto a tu competencia, con respecto a quien se dedica a lo mismo que tú? ¿Sale? Entonces esa es la métrica de productividad. Y pues hay tres maneras de ser más productivos. Sí, una de ellas es aumentando los productos, pero sin aumentar los insumos. ¿Sí explico? O sea, si sigues usando los mismos insumos, pero aumentas los productos, ¿sí? Por ejemplo, los empleados multifuncionales correctamente motivados. Es decir, cuando le dices a un empleado, ¿sabes qué onda? Tengo esta necesidad y voy a contratar a una persona, pero si tú te la avientas, pues te lo dejo a ti, aunque tienes que aprender cómo hacer ese jale. Y te dice el empleado, no, Simón, me la he hecho. Sí, entonces tú estás usando a los mismos insumos, en este caso a la persona, al insumo humano, pero estás aumentando tu producción, es decir, estás haciendo productos que antes no hacías, entonces eso te puede hacer más productivo, o sea, entonces aumentando los productos sin aumentar los insumos. La otra es más complicada, sí, para mi gusto, disminuir los insumos, sí, es decir, disminuir lo que estoy utilizando para sacar mi producción, manteniendo la misma producción, sí, es decir, economizando los insumos. Si, por ejemplo, tenemos a los bancos o a las maquiladoras que reducen la mano de obra, este caso de aumento de la productividad es el caso típico de los directivos que dicen, ¿saben qué onda? Tenemos que ser más productivos. Entonces tengo a Juan y tengo a Pedro. Pedro, te vas. Y Juan, tú te vas a encargar de lo que hacía Pedro y de lo que haces tú. ¿Sí explico? Estás aumentando la productividad, logrando técnicamente la misma producción, pero disminuyendo los insumos. O sea, le diste aire al pobre Pedro, pero pues estás siendo más productivo, o sea, sí es un hecho, o sea, reducir personal obteniendo la misma producción sí es un aumento de productividad, medio maquiavélico, pero sí es un aumento de la productividad. Y el más complicado de todos es aumentar los productos y disminuir los insumos, es decir, producir más usando menos. Entonces aquí en este caso generalmente es con el uso de tecnología o nuevas técnicas para ser más productivo al momento de aumentar los productos, disminuyendo los insumos. Por ejemplo, un caso así muy real y muy tangible son los bancos. Sí, los bancos han aumentado increíblemente su productividad gracias a las aplicaciones móviles, ¿verdad? Entonces ya con esto, con las aplicaciones móviles, has logrado aumentar muchísimo las operaciones financieras y has usado menos personal, es decir, ya no debes o ya no se deben tantos cajeros en los bancos, porque, bueno, cajeros, personas, pues, porque pues ya la gran mayoría vamos y hacemos operaciones desde nuestro celular o en el propio cajero automático, ¿sí? Ya sin necesidad de ir a una caja. Entonces, eso ha hecho que los bancos sean muchísimo más productivos de lo que eran antes, ¿sí? Entonces, y aún así, no entiendes, bueno, yo sí entiendo, pero no quiero comentarles por qué, no entiendo, no se entiende por qué hay tantas filas todavía en los bancos, ¿verdad? Y pues sí, ya ahora sí, aterrizándolo, pues todavía hay muchas empresas, por ejemplo, Sabritas y estas empresas
de venta que obligan a sus vendedores a ir a ir al banco a hacer los depósitos de sus ventas. Entonces, o la otra, ¿no? Los gobiernos que obligan a nuestros jubilados a ir a cobrar sus pensiones al banco. Entonces, todavía todas esas operaciones hacen que las filas en los bancos sean muy largas, pero ya no debería de ser tanto, ¿no? O sea, porque ya te digo, muchas de las operaciones básicas, transferencias, retiros, pagos, etcétera, ya lo puedes hacer desde una aplicación móvil, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de un aumento de la productividad usando esta herramienta, aumentando los productos, disminuyendo los insumos. Entonces es tan importante esta medición de la productividad, chavos, que incluso, por ejemplo, en el examen EGEL, sí, que es el examen general para egreso de la licenciatura, que es el que hacen ustedes, no sé, creo que sí todavía lo hacen ustedes al final de la carrera. Y si este examen es aprobado por ustedes, creo que no tienen que hacer nada ya de titulación. O sea, pasar el examen EGEL con desempeño satisfactorio es suficiente para titularse. Déjenmelo checo con la coordinadora en la primera chance que tenga, pero hasta antes de la pandemia así era. Si tú te aventabas tu examen EGEL y lo pasabas con puntuación suficiente, así se llama, desempeño satisfactorio, pues ya te titulabas porque el Ceneval, que es el Centro Nacional de Evaluación, te emite un documento que dice que fulanito de tal tuvo un desempeño satisfactorio en el examen general de egreso de licenciatura para ingeniería industrial y muestra las competencias necesarias para ejercer esa carrera. Entonces, te digo, es tan importante la productividad en la carrera de ingeniería industrial que en el examen de egreso, en el EGEL, luego, en las primeras páginas de su formulario, lo primero que aparece como fórmulas para que el estudiante que va a presentar el examen se prepare es precisamente los índices de productividad, ¿sí? Entonces, hay tres tipos. Bueno, en realidad, la productividad, como ya les había explicado, es una métrica que divide cuánta producción obtienes entre cuántos insumos usaste para sacar esta producción. Pero ya en fórmula como tal, pues es la cantidad de producción total que obtuviste entre los insumos totales que utilizaste para sacar esta producción. ¿Cuáles son los insumos totales? Mano de obra, materiales, energía, ¿sí? Todos los insumos en general que usaste para sacar esta producción. Esa se llama productividad total, pero también puedes calcular un índice que se llama productividad parcial, que es la producción, pero desde el punto de vista de cuánto usaste por insumo específico. Por ejemplo, hay una productividad que se llama productividad parcial de mano de obra. Entonces, ahí solamente hay que evaluar de la producción que obtuviste, cuánta mano de obra utilizaste para sacar esa producción. Se llama productividad parcial de mano de obra. Y hay una productividad parcial de materiales, por ejemplo, que significa así, o se llama productividad parcial de materiales, que es cuánta producción obtuviste contra cuántos materiales utilizaste para sacar esa producción, ¿sí? Entonces se llama productividad parcial de materiales. Y así hay productividad parcial de energía y así, ¿no? Dependiendo de cuál insumo quieras específico ir midiendo. ¿Sí? Y ese indicador, les digo, se usa bastante al menos en la literatura, es algo que dicen que debe de ser una medida que continuamente se esté monitoreando para ver qué tan productivos somos, ¿no? Y bueno, no sé, chicos, ¿alguno de ustedes ha visto en alguna de las plantas en donde trabaja actualmente o donde ha trabajado que se monitoree la productividad? No, nadie. Pues muy mal. Profe, pues en todas las empresas no me imagino. Pues debería, pero, Pero pero, pero así, o sea que, haz de cuenta, que se tenga algo más o menos así. Cada hora. A lo mejor cada hora está muy exagerado, a lo mejor por día, o sea, que se vaya monitoreando la productividad por día, o por semana, o por Lo ponen en mes. pantallas, ¿no, Por profe? ejemplo, con nosotros lo tenemos en pantallas y lo van monitoreando por hora. Genial, genial, pero ¿es ese métrico la productividad, así tal cual, así aparece ahí en las pantallas? Sí, de hecho se miden como las piezas por hora.
y se van aumentando dependiendo de cómo vaya la línea de producción. Sí. Nosotros es por semana. Ok, a ver, pero no nos confundamos, ¿eh? Digo, no quiero decir que estemos confundidos, pero la productividad es un métrico, se calcula así, es decir, cuánta producción se está obteniendo contra cuántos insumos estamos usando para obtener esa producción. O, por ejemplo, un insumo parcial, les digo, por ejemplo, cuánta producción estamos obteniendo contra cuánta mano de obra se está usando para esa producción. Por ejemplo, la productividad parcial de mano de obra, cuánta mano de obra estamos usando para esa producción. Porque hay otros métricos que me suenan más a los que ustedes me están comentando ahorita. Hay un métrico que se llama el métrico o indicador de eficacia, que mide el logro de los resultados propuestos, indica si se hicieron las cosas que se deberían de hacer, ¿verdad? En cuestión de los aspectos correctos del proceso. Ahorita les digo un ejemplo, ¿no? Los indicadores de eficacia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el cómo se hicieron las cosas y se mide el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Y su fórmula es así como se muestra en esta diapositiva. La eficacia, sí, es cuánta producción se obtuvo, o más bien dicho, la producción obtenida contra la producción real que se debió de haber obtenido. Entonces, ese es un indicador de eficacia o un métrico de eficacia. Les voy a poner un ejemplo. Ahí en la cervecera, por ejemplo, la línea número 4, al menos en el tiempo en el que yo estuve, era una línea que producía familiar, la botella esta de caguama, pero más que la caguama es de la carta blanca. Acá en La Corona se conocía como familiar. El caso es que esa línea, la línea número 4, producía, o más bien dicho, estaba diseñada para producir 4,200 cartones por hora. Esa era en base a la velocidad de las máquinas y en base a la configuración de las transportaciones y de todas las máquinas anteriores y posteriores a las llenadoras. eh, el producto para obtener por hora eran 4,200 cartones. Entonces había un métrico que se monitoreaba hora por hora y que se contabilizaban mediante un contador electrónico cuántos cartones se iban obteniendo por hora en esa línea. Entonces, por ejemplo, digo yo que en algún tiempo estuve en esa línea, bueno, pues no sé, le llamaban que el secretario y iba al contador y decía, pues esta hora el Oscar sacó 3,600 cartones. Entonces, 3,600 cartones entre los 4,200 cartones que debe sacar la línea, tuvo una eficacia del 85%. Y entonces este 85% era el que el secretario iba graficando en un pizarrón ahí en la línea de producción y ya yo veía hora por hora cuál era el comportamiento de mi eficacia, ¿sí? que iba teniendo en mi línea. Entonces, ese es un indicador de eficacia, es decir, cuánto estamos cumpliendo con respecto a un valor propuesto, indicador de eficacia. ¿Sale? Ese es uno. ¿Vale? Y hay otro también que a veces en la práctica también es confundido, pero pues también existe, que se llama el indicador de eficiencia. La eficiencia, dice, expresa la forma en que se hace un buen uso de los recursos de la empresa. Indicadores que permiten medir la eficiencia en la manufactura. Por ejemplo, si se monitorean los tiempos muertos en una línea de producción por paros de máquinas, por paros derivados de la mano de obra, bueno, posiblemente se está midiendo un indicador de eficiencia. ¿Por qué? Porque los tiempos muertos tienen que ver con recursos. ¿Sí explico? Por ejemplo, si para una máquina es un recurso que no estoy utilizando, ahí está, pero no lo estoy utilizando, entonces estoy siendo ineficiente. Entonces este tipo de indicador de tiempos muertos y todos los tipos de indicadores, ¿sí? En general, hay de tres tipos, ¿sí? Hay tres tipos de indicadores. Un indicador se llama mayor es mejor, ¿vale? Es decir, entre más alto sea ese valor, mucho mejor. Hay otro indicador o métrico que se cataloga como menor es mejor, es decir, entre menos haya el valor en este indicador, mejor para la planta. Entonces, por ejemplo, los tiempos muertos es un tipo de indicador menor es mejor. Entre menos tiempos muertos haya, mejor en el sentido de la eficiencia, ahorita como lo estamos viendo desde el punto de vista de eficiencia.
Otros, por ejemplo, el desperdicio de materiales, ¿sí? O lo que se conoce comúnmente como el scrap. El scrap es otro métrico, sí, también bastante utilizado en la industria, que mide la eficiencia que estamos haciendo de los recursos. ¿De cuál recurso? Del material, ¿sí? De los materiales. Profe, Mande usted, adelante, adelante. yo tengo una duda. Es que ahí donde trabajo en Electra, es una empresa que es de arneses. Entonces, no sé si me puedo explicar poquitito. Es que como que no tengo bien claro que para qué son los tiempos muertos. También usan lo que es la capacidad de producción, creo. O no sé si ese es el que se utiliza para medir em, la producción del operador. Más o menos, mira, ahí te va. Déjame te explico cómo está este rollo de los tiempos muertos y ya yo te digo o te explico cómo lo manejábamos en donde yo trabajé y ya lo puedes traspolar a Electrex. Y ahí te va. Por ejemplo, en la cervecera, los tiempos muertos se monitoreaban como un indicador de eficiencia para ver qué tan eficientes eran todos los distintos departamentos. ¿Sí? Por ejemplo, si paraba una máquina, inmediatamente se identificaba de qué tipo era la falla, si era electrónica, si era eléctrica o si era mecánica. Y el tiempo que durara la máquina parada era el tiempo muerto que se le adjudicaba al departamento del cual era la falla. Si, por ejemplo, si era un cortocircuito, entonces era una falla eléctrica. Si era un atorón de un mecanismo, era una falla mecánica. O si era un desacoplamiento, pues era una falla electrónica. Entonces, haz de cuenta que una de las contabilidades de tiempos o de métricos que se usaba para ver la eficiencia de los departamentos de mantenimiento eran los tiempos muertos en las máquinas. Entonces los tiempos muertos es una variable de tipo menor es mejor. Al final de la semana se hacía la contabilidad de cuántos tiempos muertos había habido en todo el envasado y aquel departamento que tuviera la menor cantidad de tiempos muertos era el departamento que había tenido la mayor eficiencia. Sí, la mayor eficiencia en qué? La mayor eficiencia en mantenimiento. Es decir, el mantenimiento que estaba haciendo ese departamento a las máquinas había sido el más eficiente porque las máquinas habían parado la menor cantidad por sus causas o por causas adjudicables a ese departamento. ¿Sí? Entonces, generalmente los tiempos muertos o el monitoreo de los tiempos muertos tiene que ver con mantenimiento, se le adjudica muchas veces a mantenimiento. Aunque no es limitativo, también puede haber tiempos muertos adjudicables a calidad, por ejemplo, cuando calidad, cuando liberó un material que no debió de haber liberado y que es un material que está generando muchos defectuosos y que está generando muchos tiempos muertos en las máquinas. También puede ser eso. Adelante, señor José Eduardo Vázquez, tiene uso de También palabra. ahí incluiría por falta de material, ¿no? Tiempo muerto por falta de material. Efectivamente, efectivamente. Ahí también se mide la eficiencia del departamento de materiales. Es decir, cuántas veces paró la línea por causa de falta de materiales es un indicador de eficiencia de qué también está haciendo su chamba el departamento de materiales. Efectivamente, señor Eduardo, así es. Y bueno, así es más o menos un contexto de por qué los tiempos muertos tienen que ver con la eficiencia. Y por ejemplo, volviendo a la pregunta del compañero Jesús Daniel respecto a la capacidad de manufactura, a capacidad de producción y por qué también se monitorea o por qué es una medida de eficiencia, ahí te va, otra vez. Por ejemplo, volviendo al tema de la cervecera, la máquina central en el envasado, en una línea de producción de envasado, es la llenadora. La llenadora es la máquina que te da la eficiencia. Si la trabajas a menor velocidad, aunque las otras máquinas tengan una mayor capacidad, no vas a poder lograr la eficiencia. Entonces, a veces ahí en la cervecera, una llenadora trabajaba en velocidad crucero, así se le conoce a la velocidad nominal con la que debe de trabajar, la velocidad crucero, era 1100 botellas por minuto. Esas 1100 botellas por minuto te garantizaba lograr la eficiencia de los no sé, 4,200 cartones a la hora, sin problemas, con 1,100 botellas por hora.
Pero a veces los llenadores tenían problemas con la llenadora porque empezaba, así se dice el concepto, empezaba a mermar, es decir, de repente era tan rápida la velocidad, las 1100 botellas por minuto, que de repente las botellas salían llenadas de bajo nivel porque se derramaba debido a la alta velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Le bajaban un poquito la velocidad a la llenadora para que no mermara. Así se maneja en el contexto del envasado. Para que no merme, bájale la velocidad. Entonces de repente ibas a la llenadora y te encontrabas que el llenador la tenía trabajando a 900 botellas por minuto. Entonces, eso era estar subutilizando la capacidad de producción. ¿Por qué? Porque aunque las demás máquinas estuvieran a su máxima capacidad, la llenadora no estaba aventando suficientes botellas para ser empaquetadas en cartones. Por lo tanto, no estabas usando la capacidad de producción completa, sino que estabas usando un porcentaje de la capacidad más bajo del 100%. Por lo tanto, estabas siendo ineficiente. Es decir, usar una máquina por debajo de la velocidad crucero es una deficiencia, es decir, no estás siendo eficiente en el uso de los recursos, ¿sale? Entonces, muchas veces esa ineficiencia pues es cargada a producción por falta de capacitación del operario, o es cargada a calidad porque calidad encontró que a esa velocidad se estaban generando muchos defectos, entonces bájale la velocidad a la máquina, o también a mantenimiento, porque mantenimiento debería de tener ajustada o sincronizada la máquina para que trabajara a la velocidad crucero sin ningún problema. Entonces, a eso se refiere con este rollo de la capacidad de producción o capacidad de manufactura. Entonces, ¿cómo ves, amigo Jesús? No sé si contesté tu pregunta. No, sí, profe, más que claro. Excelente, excelente. Yo, Adelante, adelante, señor José Eduardo. Tienes la mano levantada, no sé si sea la misma de hace rato. Así era. Vientos, bueno, entonces, ahora sí, chicos, recapitulando para todos aquellos que me comentaron hace ratito, ¿qué es pues lo que se monitorea en sus plantas? ¿Se monitorea la eficiencia, se monitorea la eficacia o se monitorea la productividad? Yo creo que es la eficiencia, no lo veo en el momento. Si es por hora, ese es en el momento la eficiencia. Ok, ok. Sí, es una de las más utilizadas. En casi todas las plantas se monitorea la eficiencia porque tiene que ver con el uso de recursos y muchas veces los recursos son escasos, ¿no? Entonces, entre mejor hagas uso de los recursos, mucho mejor para la planta. Entonces, ¿cuáles son los recursos? Pues máquinas, personas, materiales. ¿Sí? Entonces, si tú monitoreas qué tan bien estás haciendo uso de esos recursos, entonces estás monitoreando la eficiencia de la planta. Entonces, si en tu planta monitorean tiempos muertos, si en tu planta monitorean scrap, ¿sí? Si en tu planta monitorean horas hombre utilizadas para la producción, entonces posiblemente tu planta sí monitorea la eficiencia. Ahora, si monitoreas solamente las piezas por hora, sin importar cuántos recursos se inviertan en obtener esas piezas por hora, entonces estás monitoreando la eficacia. Por ejemplo, en la cervecera monitoreas la eficiencia, pero también monitoreas la eficacia. Es decir, no están peleadas unas con otras. Es decir, puedes estar monitoreando 2, 3, 4, 6, 10 métricos sin ningún problema, pero tienes que saber exactamente de qué tipo es, ¿verdad? Porque no es lo mismo un métrico de eficacia que un métrico de eficiencia. Y por si fuera poco, chicos, en el examen EGEL también manejan esos índices. Por ejemplo, la eficacia sí se mide en porcentaje y te dice, por ejemplo, cuánto es el valor que lograste contra cuánto es el valor que se esperaba que lograras. Por ejemplo, volviendo al caso de la cervecera, de la línea número 4, ¿cuánto era el valor esperado en cartones de cerveza a la hora? 4,200 cartones. Perfecto, ese era el valor esperado. ¿Cuánto fue el valor que realmente lograste por hora? Entonces, eso se divide entre el valor esperado y se multiplica por 100 y esa es tu eficacia, ¿vale?
Y también viene el índice de eficiencia, que también se mide en porcentaje y es cuánto recurso utilizaste de cuánto recurso disponible tenías. ¿Sí? Entonces, del recurso que utilizaste se mide entre el recurso disponible que tenías y lo multiplicas por 100 y eso es el valor de eficiencia que usaste. Por ejemplo, tenías no sé, 80 minutos de una línea de producción y por paros solamente usaste 60 minutos. Entonces, 60 entre 80 por 100 es la eficiencia que usaste en tu línea de producción. ¿Sí? Eso es el indicador o el índice de eficiencia. ¿Sale? Entonces, esos son distintos ejemplos de métricos en general, métricos generales que les puedo comentar que son de bastante cotidianidad en las organizaciones productivas. ¿Sale? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces hay una medida un poco ya menos conocida. De hecho, yo francamente en las chambas en las que participé nunca la vi, pero se me hace interesante que es la efectividad, que es un métrico que combina las dos, combina la eficiencia y combina la eficacia. Aquí dice eficiencia por eficiencia, pero hay un error. Debería ser o debe ser eficiencia por eficacia. Entonces, haz de cuenta que la efectividad es el producto de multiplicar tu valor de eficiencia por tu valor de eficacia. Es decir, qué tan bueno fuiste en el uso de los recursos contra qué tan bueno fuiste en el logro del objetivo que te propusiste. Volviendo otra vez al tema de la cervecera, qué tanto estuvo la línea parada en eficiencia, pues, con tiempos muertos, contra qué tanto cumpliste con el cartonaje propuesto. ¿Sí explico? Eso es el valor de efectividad que se pudiera tener como un métrico importante en una línea de producción, en una planta productiva. ¿Sale? Bueno, entonces, eso después en lo que se refiere a métricos generales, ¿sí? Métricos de uso cotidiano. Y hay otros métricos, chavos, que ustedes como futuros ingenieros industriales también los deben de conocer, que a lo mejor ahorita no les suena muy común, porque generalmente se manejan a nivel de mandos medios o incluso hasta mandos superiores, porque no es un dato pues, que tengas que estarle mostrando a todo mundo. Por ejemplo, un indicador métrico muy usado es cuánto nos cuesta la mano de obra, cuánto nos está costando en sueldos y salarios la mano de obra que estamos utilizando para producir nuestros productos. ¿Sí? Estos se llaman costos de mano de obra y les digo, generalmente se maneja a niveles directivos o departamentos de finanzas y no es muy común verlos así graficados en piso, así para que todo el mundo vea, porque luego empiezan a hacer cuentas, ¿no? A ver, ¿cuánto nos está costando la mano de obra? A ver, esto es lo que cuesta la mano de obra y a mí me pagan tanto, entonces como que no hay, ¿cómo se dice? No hay compatibilidad entre lo que está costando la mano de obra y lo que realmente estoy recibiendo yo como salario. Lo que pasa es que muchas veces este costo de mano de obra también se le tiene que agregar el costo de materiales, que está aquí, ¿no? Costo de materiales. Y los otros costos, ¿no? El costo de inventario, el costo de producción, el costo de mantenimiento, para sacar el precio final de un producto, ¿no? Sí, entonces, les digo, estos son indicadores métricos financieros, son más bien como de dineros, es decir, cuánto nos están costando los distintos insumos que se ocupan en un sistema de manufactura. Y en base a eso, pues también tomas medidas, ¿no? Y es que, volviendo al tema de los indicadores en general, y volviendo al tema de indicador de menor es mejor o mayor es mejor, siempre es común, chicos, siempre es común encontrarnos con las metas o valores objetivos o el valor mínimo permisible o el valor máximo permisible, dependiendo de cómo lo manejes o de cómo quieran hacer uso en las distintas plantas. Por ejemplo, vamos a suponer un caso hipotético, ¿sale? Vamos a poner una línea por aquí, más o menos. Sí, vamos a suponer que este indicador, este métrico, es un métrico de tipo menor es mejor, ¿sí? Menor es mejor. Entonces, si es un métrico de tipo menor es mejor,
Este valor que ven ustedes aquí se llama valor meta, ¿sí? Sí, vamos a suponer, si es un tipo de métrico menor es mejor, entonces pongamos que es scrap, por ejemplo. Entonces, esta planta y específicamente este departamento que se encarga del monitoreo del scrap, pues puede decir que para el mes de febrero de 2015 estamos en excelentes condiciones, ¿sí explico? Porque logramos una meta que nos propusimos, ¿sí? Es decir, incluso ya la superamos, la meta propuesta. Entonces, ahí es cuando todo el mundo está contento, todo el mundo relajado, porque todo se dio en una, pues sí, o así que en el mejor de los casos se dio y estamos todos felices y contentos. Es nuestra meta. Bueno, ese es en un cuento de hadas, porque es un tico o es un métrico de tipo menor es mejor. Pero ¿qué pasa cuando cambian las condiciones? Que este métrico es un métrico de tipo mayor es mejor. Entonces ya no es scrap, ahora es producción de piezas. Entonces, la producción de piezas debería de ser un tipo de métrico mayor es mejor. Entonces, este valor deja de convertirse en una meta y se convierte en un valor mínimo. Se convierte en un valor mínimo permisible. ¿Sale? Y entonces, chicos, cuando sucede esta situación, ¿sí?, de un valor mínimo permisible, entonces ahí es cuando empiezan a caer cabezas. es decir, es decir, cuando sucede este caso en el mes de febrero, entonces ahí es cuando, no sé si se hayan escuchado en alguna ocasión, es cuando ya se dispara una acción correctiva. Es decir, estamos en problemas graves porque ya se superó un valor mínimo permisible, ya esto es inaceptable y entonces se dispara una acción correctiva. ¿Sale? La acción correctiva debería de ser el último esfuerzo a realizar en el comportamiento de un indicador. ¿A qué me refiero con el último esfuerzo a realizar? No deberías de permitir que un indicador se pasara de un valor mínimo permisible. Para eso debería de dispararse mucho antes otra acción llamada acción preventiva. Es decir, como que no permitir que tu indicador llegue a este valor, sino desde antes reaccionar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si tu indicador se encuentra más o menos por aquí, tu mínimo permisible, bueno, tú puedes ya desde antes, al ver algo que se conoce como la tendencia, si por ejemplo aquí en el mes de octubre, ¿sí?, decir, oigan, ya tenemos varios meses con una tendencia descendente y nos vamos acercando peligrosamente al mínimo permisible. Como ven, si hacemos una acción preventiva y entonces previenes un comportamiento descendiente para ver si con ciertas acciones pudieras recuperar esa tendencia y evitar el bajón, porque pues sí, en términos generales estaríamos hablando de un peligro latente de que llegues al mínimo permisible. ¿Sí? Bueno, entonces esa es el comportamiento o el tipo de acciones que se realizan en las empresas productivas cuando hay un comportamiento de un métrico como el que se muestra en este momento. Y estos son los mentados mínimos permisibles o valores metas o cosas así. Entonces, ¿los han visto, chicos? ¿Los han visto en sus plantas? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Ok, bueno, entonces igual, pues el hecho de que ahí están, bueno, el hecho de que, bueno, al menos en lo general, sí se maneje así, es normal, pues, así que cuando vean indicadores, siempre es común encontrar una línea recta que representa, les digo, una meta o un valor mínimo aceptable o permisible, ¿sale? Bueno, y les comentaba hace un ratito, por cierto, este tema salió por el costo de mano de obra,
Por ejemplo, el costo de mano de obra es un métrico de tipo menor es mejor. Es decir, por ejemplo, si este fuera el métrico del costo de mano de obra, pues todo el mundo estaría feliz y contento, ¿sí? Porque es un tipo de métrico menor es mejor. Entonces, claro, vemos al paso de los meses una tendencia que nos está indicando que cada vez nos cuesta menos tener mano de obra, es decir, cada vez es más barata la mano de obra. Eso es una barbaridad, es decir, difícilmente sucede eso en la práctica, ¿sí? Nunca van a encontrar un indicador de mano de obra que tenga una tendencia descendente. Generalmente es a la inversa. Generalmente poco a poco la mano de obra va costando más, principalmente por la inflación, ¿no? O sea, por el aumento de los salarios mínimos y todo ese rollo. Generalmente es un indicador ascendente, ¿sale? El indicador de mano de obra o el costo de mano de obra. Y bueno, pues así, tal cual, están estos otros métricos. Y hay varios más, ¿verdad? Hay varios más que, pues por falta de espacio, no mencioné, pero que seguramente los habrán visto ustedes en sus materias que estén relacionadas con finanzas. Cuando ven, por ejemplo, estas materias que ven con el contador Ulloa o con la contadora Graciela. Sí, no sé si se acuerdan por ahí de algunos métricos financieros. Déjenme les recuerdo un poquitillo la memoria. Por ejemplo, hay un métrico muy famosillo que es el métrico de endeudamiento. Así se llama, endeudamiento. Y tiene que ver con una fórmula que es el pasivo entre el activo, pasivo total entre activo total. Lo que salga de esa división se llama métrico de endeudamiento, ¿sale? Y luego hay otro que se llama el métrico de apalancamiento, que es el resultado de dividir cuánto es tu pasivo total entre cuánto es tu capital contable. Toda esa división te da el métrico de apalancamiento. Y así, ¿no? O sea, te puedo mencionar un montón más de métricos, pero no es el caso. Pero todos están relacionados con la lana, con el dinero. ¿Qué tan bien estás haciendo del uso del recurso, específicamente del recurso del dinero? ¿Sale? Entonces, esos son ejemplos de indicadores métricos financieros. Y por último, chicos, están los métricos relacionados con los procesos, métricos para evaluar el estado de los procesos. Por ejemplo, un métrico relacionado a eso es el lanzamiento de nuevos productos, ¿sí? Es decir, cuántos productos le lanzas por año. Es un métrico de procesos, ¿sí? Es un tipo de métricos que, por cierto, les comentaba que hay métricos de tipo menores mejor, hay tipos de métricos mayores mejor, pero también hay métricos conocidos como métricos target o métricos objetivos. Es decir, no tienen que ver con que sea menor es mejor, ni tienen que ver con mayor es mejor, sino tienen que ver con qué tanto te acercas a un objetivo que te propusiste. Por ejemplo, ahorita me acordé por este rollo de lanzamiento de nuevos productos. A lo mejor una planta, una organización, por ejemplo, una empresa de teléfonos celulares, que es donde más pudiera estarse midiendo este métrico, tiene como meta lanzamiento de 2 nuevos productos por año, ¿sí? 2 nuevos modelos de teléfono celular. Entonces, el métrico es 2, ¿vale? Y posiblemente su métrico ese sea un métrico objetivo, un métrico target, porque no es bueno para la empresa lanzar menos, es decir, lanzar uno o no lanzar ninguno, es malo. Como también es malo lanzar 3 o 4, porque no alcanzaría en el año la mercadotecnia suficiente para que se pudiera vender. No sé si me explico. Entonces, hay métricos que son métricos target o métricos objetivos. Ese es el valor que se busca. Y hacia abajo o hacia arriba o más o menos de ese métrico es malo. Debes de acercarte lo más posible a ese métrico. Entonces el lanzamiento de nuevos productos, por ejemplo, en el ramo de celulares, pudiera ser un métrico target o un métrico objetivo, que lo que se busca es ese número de nuevos lanzamientos, ¿no? La rentabilidad del ciclo de vida del producto es otro métrico de procesos. Es decir, una vez que arrancamos a producción un producto, ¿sí? ¿Qué tan rentable es el ciclo de vida? Es decir, ¿cuánto tiempo nos dura el sistema produciendo ese producto? Entonces, ese es otro métrico de procesos. Por ejemplo,
En celulares, otra vez, volviendo al tema de celulares, la rentabilidad del ciclo de vida debe de ser monitoreada con mucha frecuencia, porque no serviría un celular que se produzca durante un periodo corto de tiempo. ¿Por qué? Porque no sería rentable. Y es que así es. O sea, haz de cuenta que se empieza a producir un celular y a los pocos días sale la nueva versión y valió que eso, ¿va? Se acortó mucho el ciclo de vida del celular que estás produciendo ahorita, perdón, y ya le invertiste en maquinaria, le invertiste en tecnología para ese celular en específico, ya tendrías que pensar en el nuevo modelo. Entonces tendrías que cambiar tu maquinaria, tendrías que cambiar tu hardware, tu software, qué sé yo, y eso acorta el ciclo de vida de un producto y por consiguiente su rentabilidad. Las innovaciones de nuevos productos también es un métrico de procesos, las fallas en los productos, tiempos de comercialización, todos esos son ejemplos de métricas de procesos, pero hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, hace ratito platicábamos también la capacidad utilizada de la planta. ¿Qué tanto estoy usando la capacidad instalada en una planta? Es otro métrico de procesos, ¿sí? Que se obtiene de dividir cuánta es la producción real que estoy obteniendo contra cuánto es mi capacidad real de mi producción, ¿sí? Cuánto es mi capacidad real de la planta. Eso se llama capacidad utilizada. Y hay otro, por ejemplo, métrico también interesante que se llama nivel de mecanización. ¿Qué tan mecanizado tengo mi sistema de manufactura? ¿Qué se obtiene dividiendo el valor de la maquinaria y de mi equipo que tengo actualmente contra mi activo total? ¿Cuántos activos totales tengo comparado contra el valor de la maquinaria y el equipo? Ese se llama nivel de mecanización, ¿vale? Hay otro que se llama porcentaje de producción defectuosa, que es cuánta producción defectuosa se obtuvo contra cuánta producción total. Ese se llama métrico de producción defectuosa. Hay métricos, por ejemplo, de producción de exportación, que es cuánta producción se exportó contra cuánta producción total hice, ¿sale? Y así, les puedo mencionar un montón de métricos, pero no es el caso. Más bien, lo que quiero para redondear esta clase, la relacionada específicamente con métricas, es una investigación por cada uno de ustedes en cuestión de métricas, ¿sí? Ahí les va de qué se trata. Bien, déjenme, de una vez se las muestro. Es esta, investigación acerca de un métrico, ¿sale? Entonces, vamos a reutilizar. Aquí está, sí, dice, investigación acerca de un métrico, ¿sale? Dice, la tarea es investigar en alguna organización real, eso es muy importante, me interesa mucho que sea muy importante, en una organización real el uso de cualquiera de este tipo de indicadores. ¿Cómo pudiera ser una organización real? Bueno, actualmente estás trabajando en esa empresa, o bien trabajaste en algún tiempo en esa empresa, ¿sí? Estoy hablando en primera persona, o sea, tú estudiante de mi materia, ¿verdad? O bien, no he trabajado ni trabajo actualmente en una empresa, entonces no tengo modo de sacar esta tarea. Ok, no te preocupes, amigos, conocidos, hermanos, tíos, pareja, primos, lo que sea, que tengas una relación cercana y que le puedas decir, oye, fíjate que estoy llevando una materia, ahorita que estoy estudiando la carrera, estoy llevando una materia de sistemas de manufactura y mi maestro de esa materia que es medio castroso me pidió una tarea y fíjate que se trata de esto y ya le muestras, si tienes oportunidad, le muestras una gráfica así como esta. Dice, mira, este es un métrico y mi maestro me pide, por favor, que le investigue el comportamiento de un métrico que se monitoree en la planta en la que tú estás trabajando. Por ejemplo, estás platicando con tu novio. Ya tu novio dice, Simón, sí, nosotros tenemos un métrico ahí que lo monitoreamos. Ya les, ándale, no seas gacho. Aliviáname como en esa tarea, investigame cómo se comporta ese métrico. Y te va a decir el chavo o la chava a la que le estás preguntando, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que quieres que obtenga? Entonces ya abres tu teléfono celular y ves las características de la tarea. ¿Cuáles son las características de la tarea? Entregar en un documento en Word con las siguientes características: portada,
Obviamente lo de siempre, logo del TEC, materia, título de la tarea, que sería obviamente investigación de métricos, etcétera, ¿no? Y luego ya en la segunda página el contenido que debe de tener esa tarea. Por ejemplo, explicación del métrico. ¿Qué es lo que mide? Mide scrap, mide eficiencia, mide tiempo muerto. ¿Qué mide ese métrico? Obviamente habría que hacerse una medición continua, ¿sí explico? O sea, debe de estarse midiendo cada hora, cada turno, cada día, cada semana. Es decir, tiene que haber una medición periódica de ese métrico para que sea como tal un métrico que se esté monitoreando. ¿En qué empresa se ocupa este métrico? Eso también es muy importante para cotejar este adjetivo, pues que sea real, ¿sí? Entonces ¿en qué empresa se ocupa? ¿Cómo se calcula? Si se usa alguna fórmula o simplemente se saca el dato de un contador. Por ejemplo, si es producción, bueno, pues no hay una fórmula para sacar la producción, simplemente se va y se checa el contador y ya en el contador se saca el dato actual y se le resta el dato de la última hora y entonces la diferencia ya me dice cuánto fue la producción de esa hora, por ejemplo. Sí, ¿cuál es su meta de cumplimiento? ¿Se acuerdan que les platicaba de este rollo? De que casi todos los indicadores tienen o deberían de tener una meta de cumplimiento. Sí, entonces, ¿cuál es la meta de cumplimiento de ese indicador que estás investigando? ¿Sale? Entonces, ¿cuál es esa meta de cumplimiento? Y lo más importante, bueno, no lo más importante, algo también relevante, ¿qué acciones se siguen cuando ese indicador no se logra el objetivo que fue estipulado por la organización? Se hacen juntas, se hacen acciones correctivas, se hacen despidos, también puede ser, etcétera. Sí, ahí sería muy importante que me dijeras qué acciones se sigue cuando ese indicador no se está logrando, cuando se va alejando del valor meta, qué valores, no qué valores, más bien qué acciones se siguen ante ese escenario, ¿sale? Entonces, pues como siempre, para el viernes, más o menos antes de las 17 horas, que es cuando empiezo mis clases en el tecnológico, y ya me gustaría que estuviera esa tarea cargada en la plataforma. Pues eso sería, chicos, todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda de la tarea o en lo general de lo que vimos en esta clase. ¿Todo No, pues, claro? creo que no, profe. Excelente. Bueno, pues entonces sin más que agregar, les pido porfas que pongan su asistencia ahí en el chat. Los empiezo a nombrar y pues fuga, nos retiramos alegremente a nuestras siguientes actividades, no sé, echar un lonche o descansar un rato o ir a correr, no sé, qué tengan pendiente por realizar el día de hoy. Sale entonces, bueno, gracias, déjenme, empiezo a nombrar, voy a empezar por Esmeralda Robles Camacho. Gracias, Esmeralda, hasta luego. Presente, profe, hasta luego. Nos vemos, adiós. Continuamos con Antonio de Jesús López Varela. Presente. Antonio, hasta Ya está, luego. profe. Nos vemos, bye. Bueno, pues el buen Oliver Martínez. Listo, Oliver, ya está tu asistencia por aquí anotada. Sí, tenemos también por aquí a Cintia Lisset Zambrano. Presente, profe. Adiós, Cintia, hasta Adiós, luego. nos vemos. Nos vemos. Tenemos también por aquí a Mariana de Anda Peláez. Listo, Mariana, hasta luego. También tenemos por aquí a María Fernanda Banda. ¿Listo, Fernanda? Presente, profe. Muy bien, ya tengo tu asistencia por aquí anotada en mi lista. Hasta luego. Está también por aquí Miriam Caldera. Gracias, profe, nos vemos. Adiós, Miriam. José Eduardo Vázquez. Sale, profe, hasta luego. Hasta luego, José Eduardo. Bye. Luis Eduardo Carmona. Presente, profe. Dale, Luis Eduardo. Hasta luego. Hasta luego. Luego, José Manuel Casas. ¿Listo, señor Casas? Felicidades. Gracias, por profe. examen. Muchas gracias, profe. Nos vemos el siguiente sábado. Hecho. Luis Ángel Carrillo Garay.
Listo, ya está su asistencia por aquí anotada en mi lista, Luis Ángel. Mayrani Guadalupe Santos. Presente, profe. Hasta luego. Vale, Mayrani. Hasta luego. Verónica Talavera. Presente, profe. Hasta luego. Verónica. Hasta luego. Ana María Puentes Castro. Presente, profe. Yosana. Hasta el sábado. Hasta luego. Y nos vemos. María Ivette Zamora. Sale, profe. Nos vemos. María, felicidades por su calificación también del examen. Gracias, profe. Vale. Manuel de Jesús García Domínguez. Gracias, profe. Dios. Luis Enrique Flores Ultreras. Buen día. Buen día, Luis Enrique. Rosario Talavera. Presente, profe. Adiós, Rosario. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego. Ana Carolina Ramos. Presente. Nos vemos. Hasta luego. Luis Alfredo Torres Cervantes. Presente, profe. Adiós. Hasta luego, Luis. Nos vemos, profe. Edith Natalí Gallegos. Presente, profe. Adiós, Edith. Hasta luego. Adiós. Bien, el buen Oliver Martínez ya tenía por aquí tu asistencia, amigo. Gracias. Ese loco soy yo. Gracias, profe. Vale. Eloísa Esparza. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Jesús Daniel Gallegos. Sale, profe, nos vemos. Adiós. Profe. ¿Qué falta? Allá. Mande. Ay, no, déjele digo. ¿Qué Le envié onda? la tarea. Es que no me fijé que usted le puso que la entrega era ayer a las 5. No importa, pero sí le enviaste ya. Sí, sí la envié ayer, pero me fijé en la noche, es que ya entré a trabajar. Ya no Ok. trabajaba. Perfecto. Y- No, no te preocupes. No pasa ¿Sí? nada. Sí, está bien. No hay bronca. Le iba a hacer otra pregunta. ¿Qué saqué en el Viene. examen? Es que entré tarde. Entraste tarde. Bueno, Déjame te ya había digo. dicho las calificaciones. Déjame ver. Vamos a ver. Examen de la unidad número 1. Ver tarea. Edith Natalí Gallegos. 85, Edith. 85 ¿Y Ana de María? calificación. Ana María Puentes Castro sacó 75. Ay, no, pues ya, siquiera pasamos. Así es. No, pues está bien, profe. Gracias. Sale. Nos vemos. Adiós. Adiós.